¿Qué motivo podrías dar al hecho de que no aceptan a Jesús como lo aceptamos nosotros los cristianos, pues? ¿Y cómo podrías explicar el hecho de que Jesucristo ha sido la persona que más ha influido a la humanidad a través de muchas generaciones, pues? Él no grabó ni un disco, él no hizo ni una película, pero ha influido a más naciones, a más humanidades. Muchas personas hemos sido transformadas por su mensaje. Él dio Jesucristo, pues creo que ha sido de las pocas personas que predicó y aparte mostró el poder de Dios, pues hizo muchos milagros y hasta hoy en momentos, hasta nuestros tiempos se sigue viendo eso. A raíz de la venida de Jesucristo, pues existen libros como el Apocalipsis y todos los que tenemos en el Nuevo Testamento, donde hay mucha profecía que se está cumpliendo, pues que se está cumpliendo, se cumple, y entonces, ¿cómo puedes explicar eso? Em, Mahoma. Para ti, Mahoma, ¿o el mundo consideras? Sí, a medida que pasa el tiempo, eh, el mensaje de Jesucristo se sigue expandiendo, pues, y Espérate, cada vez de más naciones, incluso judíos, se han convertido al cristianismo. hay otra religión llamada el Islam. Islam. Para Ajá. ti, influye. ¿Tú sabes cuántos musulmanes hay? Hay 1,8 billones de musulmanes. ¿Eso significa que el Islam, que Mahoma es la verdad para ti? Por el hecho de que haya influido a muchas personas. Pero el Islam está vinculado a una región pequeña. Por ejemplo, si nos ampliamos, si lo vemos de una forma general global, Países musulmanes. pues sí, porque está vinculado a una región o países muy poblados, pues, pero no a un número de países. O sea, si hacemos si contabilizamos el número de países cristianos y los comparamos con el número de países musulmanes, pues podemos ver que la influencia de Jesucristo es mayor. Y Mahoma no demostró con milagros como Jesucristo. Es posterior, es decir, que el tiempo se expandió mucho más rápido en términos numéricos. Es más, ¿tú sabes qué es el comunismo? Sí, 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 sé que es el comunismo. Formó el siglo XX. Todos aquí hemos sido afectados por eso, por la idea de la revolución de la derecha contra la izquierda económica. Eso significa que Karl Marx y el manifiesto comunista son una verdad porque han sido influenciados por Marx. ¿A qué otro personaje podrías comparar o podría ser igual a Jesucristo que, además de predicar con un mensaje, con su Ok. comportamiento, Eh, demostraba el poder de Dios con acción? Pues entonces, aquí es, tenía poder sobre la materia y sobre todas las cosas, tenía sabiduría, incluso dejaba sin palabras a sabios o personas doctas en la ley, como judíos de esa época. ok, dime una enseñanza de ¿Cómo, Jesús. cómo podemos dar esa explicación de eso? Dime una enseñanza de Jesús. No, por ejemplo, todas sus parábolas, el sembrador, todo lo que él dice, venid a mí los que estén cargados y yo los haré descansar. Yo he sido testigo de eso, pues. O sea, yo Pero dime, clamo a Jesucristo y yo me libero en él. dime la enseñanza. ¿Qué enseñanza te dejó a ti? Pues todas sus enseñanzas, las enseñanzas de vida. Tú al inicio, unos minutos atrás, estabas hablando de que el judaísmo pretendía de que nosotros fuéramos mejores seres humanos, ¿verdad? Y que lo ideal para ustedes sería de que Oscar se te puso en mute. sus doctrinas para llegar al mundo venidero, Te estoy haciendo como mejores personas. una pregunta concreta. ¿Qué enseñanza te dio Jesús? Algo concreto. Un ejemplo.
Vaya, por ejemplo, el amar a las personas sin el amar al prójimo es mi enseñanza mayor. Entiendo. Dices, por ejemplo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, sí. ¿Tú sabes dónde está esa, Amarás a tus enemigos. O sea, yo tengo que amar a los demás independientemente de su comportamiento hacia mí. O sea, tengo que amarlos, pues. ¿Tú sabes dónde está escrito amarás a tu prójimo como a ti mismo? Sí, está en uno de los evangelios, en el Nuevo Testamento. O sea, yo Ahí, conocí a Dios a través de Jesucristo, o sea, no, la frase no a original, través. amarás a tu prójimo como a ti mismo, está en el libro de Levítico. Eso está en la Torá. Lo que citan los evangelios es de la Torá. Es decir, que la enseñanza que tú te has llevado es de la Torá, no de Jesús. Jesús ahí está citando un texto de la Torá. Beaftal lereaja kamoja. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso está en el libro de Levítico, en Vaiká. Es decir, que esa gran enseñanza que ha influido a la humanidad, en tus propias palabras, no es una enseñanza de Jesús, es una enseñanza de la Torá, es una enseñanza del judaísmo. ¿Sí entiendes? Es decir, que si tú dices que ha influenciado a millones de personas y el ejemplo que tú me das es un ejemplo de la Torá, ¿qué significa? Que el que realmente influencia aquí es el judaísmo, es la Torá. ¿Me hago entender? Sí, te entiendo, sí. Sí, correcto, es correcto. Y no Lo solo que, eso, lo que pasa aquí es que el cristianismo no es de Jesús, el cristianismo es de Pablo de Tarso. Si tú analizas realmente la doctrina cristiana como se conoce hoy en día, realmente es la teología que plantea Pablo de Tarso acerca de la salvación por medio del Cristo, etcétera, etcétera, que son cosas que son mucho más paulinas de lo que son cristológicas. ¿Ok? Y eso es algo que hay que tener en cuenta. Entonces, en ese sentido, el que influenció fue Pablo, no, no Jesús. Pero concretamente, los valores que tú, o por ejemplo, que te pregunté y te pregunté hasta que me diste un ejemplo y el ejemplo que me diste está en la Torá. Quizás, si te fijas, el trasfondo que realmente está acá transformando a la humanidad es el judaísmo, es la Torá. ¿Sí? Solo que se difundió por medio de que Roma adoptaran la Torá y que Roma luego la impregnaran de su teología y luego la difundieran por el mundo por medio de la espada, porque ¿cómo se influenció el cristianismo tanto por el mundo? Porque el Imperio Romano adopta el cristianismo a partir de Teodosio y luego se vuelve la religión oficial del imperio más grande, que era Roma. ¿Sí? Luego ese imperio se divide en dos, Oriente y Occidente, y luego se empieza a fraccionar aún más con protestantismo, pero por medio de, ¿y cómo llega a América Latina, Oscar? ¿Cómo tus antepasados se volvieron cristianos? Porque llegó la corona española y les impuso el cristianismo. Se los impusieron a la fuerza. Entonces, la razón de por qué tu sociedad es cristiana es porque llegaron hace 500 años una potencia europea a las costas de donde tú vives y les impusieron una religión. Entonces, ¿cómo influyó tanto? Primero, por medio de expandirse. Segundo, por medio de imponerse. Y tercero, al fin de cuentas, las que tú tienes en tu subconsciente son las de la Torah. Oscar, ¿estás conmigo? sí, disculpa que tarde un momentito en contestar, es que estoy en Honduras y estoy en un pueblito, en un pueblo del sur de Honduras, entonces la señal de internet es Claro, hay muy una, mala, entonces se me cruza lo que vas diciendo, va quedando retrasado y se va cruzando con lo nuevo, igual cuando yo voy hablando voy escuchando lo anterior. claro. Y Oscar, a lo que quería ir es que al fin de cuentas, no sé si te estás fijando lo que está ocurriendo en las sociedades. Las personas, solo, en verdad, de modo objetivo, no es porque yo sea judío, etcétera, por favor, es mismos las cifras. El cristianismo está en picada. Las iglesias están cada vez más vacías. La juventud ya no se identifica con el cristianismo como antes. El cristianismo está descendiendo. Y este fenómeno empezó hace 2 siglos, siglo y medio, de hecho, en Europa es casi definitivo. En América Latina este proceso está ocurriendo y esto es mucho más rápido con la tecnología, las ideas. El cristianismo está en picada hacia abajo.
pero la idea del monoteísmo va a seguir ahí. La Torah va a subir y va a ascender y Besrat Hashem, que las personas lleguen a la Torah y simplemente lleguen acá. Y bueno, un saludo, Oscar. Gracias por tu intervención Jacob. y te saludo.